El otro día estaba perdiendo el tiempo en Twitter, también conocido como X, cuando me di cuenta de que estaban funando a Marta Higareda. Sí, a la reconocida actriz mexicana cómplice de la decadencia del cine mexicano. Pero esa es otra historia. La funa se debía a que en uno de sus más recientes episodios de su podcast, el cual sinceramente desconocía a pesar de su éxito, ella se atrevió a hablar del comunismo y del llamado marxismo cultural como parte de una conspiración fraguada desde las sombras para manipular a la población. Evidentemente aquellos que la estaban funando eran personas de izquierda. Varios creadores de contenido no tardaron en responderle y yo quise subirme al tren. ¿Por qué no? Por ello decidí no ver ninguna de las respuestas de otros creadores y crearme mi propio veredicto, solo después de ver tan polémico episodio. Para mi mala suerte y culpa de mi pereza por no querer ver el video inmediatamente, Renata decidió eliminar dicho episodio de su canal de YouTube. Supongo que ante la presión mediática, memes y burlas. Afortunadamente, un seguidor del canal me hizo llegar el audio del podcast en MP3, por lo que decidí sí hacer una crítica y respuesta a dicho contenido. Lo que sí les recomendaría es que más que ver este video lo escuchen tal cual como si fuera un podcast, pues a falta del video original de Marta, este video va a ser más audio que video. De igual forma, tampoco nos vamos a fumar todo el audio, solo rescataré lo más importante. Igualmente, quiero decir que no es nada contra ella, es contra la desinformación que propagó. De hecho, me enteré por las noticias que está teniendo complicaciones de salud y le deseo que se recupere pronto y supere esta dificultad cuanto antes. Pero bueno, sin más vamos a darle. Empezamos. Esto que van a escuchar es la voz del podcast Infinitos de Marta Higareda. ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el marxismo? ¿Qué es el socialismo? ¿De dónde vienen? A ver, a esta primera pregunta, mi honesta recomendación es que quien esté interesado en estos temas acuda primero de manera crítica a cualquier fuente seria, antes de ver cualquier creador de contenido, sea quien sea. El socialismo triunfará al capturar primero la cultura a través de una infiltración en las escuelas, en las universidades, en las iglesias y en los medios de comunicación, transformando la conciencia de la sociedad. O sea que el comunismo fracasó en el ámbito político y económico, pero triunfa en la educación, la religión y los medios de comunicación, ámbitos que por cierto son controlados precisamente por la política y la economía. Pues sí, suena muy convincente. Pilar 1, la identidad de la persona. Pilar 2, atacar la educación. Pilar 3, atacar a la familia. Pilar 4, atacar a la religión. Pilar 5, atacar el amor a tu patria. Pilar 6, atacar a la libertad de expresión. Ya desde el inicio uno ya sabe por dónde va todo esto. Renata quiere hablar del marxismo cultural, una especie de conspiración ya bastante pasada de moda. Más o menos del 2014, cuando explotó todo esto del alt-right en foros de 4chan. Una teoría que, ojo, va muy de la mano, por no decir que son parte de otras como la del Plan Kalergi y con otros movimientos neonazis de sitios como la Metapedia y Stormfront. Ojo ahí, porque estos grupos rayan en ideas eugenistas e irónicamente antisemistas. Digo lo de irónico porque estas teorías de marxismo cultural y plan Kalergi culpan directamente a ideólogos judíos y a todo tipo de personalidad judía con poder de los males de la sociedad occidental. Lo irónico recae en que hace 10 años la derecha sí era abiertamente antisemita, pero hoy, en 2025, la derecha, o por lo menos grandes sectores de esta, son pro-sionistas, pro-Israel y pro-judaísmo. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Por eso digo que este tema que quiso abordar Martita desde el misterio y la conspiración está muy desfasado, es muy tonto y en el mejor y más seguro de los casos es que está confundiendo la cultura woke y el liberalismo con la izquierda, el comunismo y el socialismo, que para quienes desconozcan del tema no son lo mismo. El marxismo cultural del que va a hablar Higareda no existe. No es una corriente académica reconocida ni un movimiento real con organizaciones, líderes o un programa definido. Como si se aproxima a hacerlo el neoliberalismo, que sí tiene referentes y sí tiene estudios sobre su comportamiento económico. Vaya, que hasta The Economist, la revista preferida entre las élites y sumamente liberal, habla del neoliberalismo. Entonces, el marxismo cultural realmente ni siquiera existe. Pero bueno, vamos a darle.
Es un episodio que hicimos con una investigación profunda. Las opiniones que ven aquí en el episodio no son opiniones mías. Vamos a, de hecho, poner algunos links abajo de donde pueden ustedes ver el episodio del cual este episodio fue inspirado. Lo vamos a poner aquí. Me parece muy importante decir esto porque no quiero que se dé a ninguna confusión. Simplemente está hecho para que podamos entender nosotros los orígenes fundamentales del comunismo. Me encanta cómo hace énfasis en que no es información suya y que está documentado. Esa tibieza preparatoria a la funa. Digo, si vas a decir algo en un medio con tanta difusión a pesar de tus fuentes, es porque estás convencido de ello y te estás apropiando del discurso, lo estás haciendo tuyo. Y de lo que se derivó después del comunismo y hasta dónde se ha extendido esto, y está hecho básicamente para informarnos a todos. No es información mía, es información documentada, inspirada también en un link que voy a... Yo nunca haría un video que dijera, güey, la dictadura alemana de Adolfo era genial. Pero ojo, no lo digo yo, lo dicen estos vatos que te dejo en las fuentes. Así que no soy yo y lo dejo a reflexión, ¿eh? No, obviamente no. Martita, ¿a quién quieres engañar? También en un link que voy a poner aquí que ustedes van a poder ver. Me parece muy importante también en algún momento más adelante tener algún experto que nos hable de este tema. Si ustedes tienen sugerencias, pónganlas por favor en los comentarios, porque muchas veces yo de esos comentarios saco los nombres de los expertos, los investigamos con el equipo y entonces los tenemos aquí de invitados para hablar específicamente de este tema. Me parece también fundamental en un futuro hablar de las diferencias grandes que existen entre un sistema comunista y un sistema capitalista, los pros y los contras de ambos. Pero bueno, en este caso vamos a hablar solamente específicamente del comunismo. Y pues aquí está, para información para todos, como tanto lo fue para mí, como ahora te lo transmito a ti. Muchas gracias, comunidad infinito. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete, que eso nos ayuda también a que esta información se conozca más. Y si ya estás aquí porque eres parte de la comunidad, déjanos tu like. Eso es un apapacho para nosotros y además ayuda al algoritmo a que esto se sepa. Bueno, pues un abrazo muy grande, los quiero mucho. Yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. A ver, igual antes de que comience, sí quisiera remarcar lo hipócrita que me parece que alguien que ha vivido gran parte de su carrera de los fondos públicos del Estado destinados al cine, hable mal de términos como el socialismo, comunismo o marxismo. No hay que olvidar que personajes como los Derbez, Higareda o Omar Chaparro, entre otros tantos, han vivido de los impuestos de los mexicanos que financian sus bodrios de películas. ¿Qué es más socialista que vivir del Estado? Primero, necesitamos asegurarnos de entender qué son estas cosas. Fíjense, en los años 2000, cuando era estudiante, estudiando justamente historia en la vida, no es que yo soy historiadora, estudiando historia, específicamente historia europea, historia rusa y marxismo, parecía que este tema era como si fuera una encrucijada sin salida. A ver, sobre su trayectoria académica, que ojo, esto no define a la persona y debo insistir en ello, pero sí me llama la atención que diversas fuentes marcan su grado máximo de estudios en el 2000 en el Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa. También encontré que antes, o sea, antes del 2000, estudió comunicación en el TEC de Monterrey. Sin embargo, busqué su cédula profesional y no encontré nada. Entonces, ¿Martita nos está mintiendo para cotorrear? El muro de Berlín había caído para entonces, la Unión Soviética se había colapsado y sin embargo aquí estamos ahora viendo cómo quizás el marxismo, quizás o no, se infiltra o está en peligro de infiltrarse en segmentos de nuestra propia sociedad. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que algo que ha generado tantos males, será que haya llegado a este lado, a Occidente? Así que bueno, pensé que sería útil entender, ahora que ya estoy mucho más grande, pues ¿qué es? ¿Qué es el marxismo? El teórico. A ver, vamos a ser honestos. El comunismo implementado o buscado ser implementado en diversas partes del mundo sí ha fracasado y sí trajo mucho dolor a aquellos países que lo intentaron. Defender eso ya también es ser deshonestos. Pero estudiar su fracaso, sus postulados y sobre todo su futuro y perspectivas no está en un programa de conspiraciones. Político prusiano y revolucionario Karl Marx no inventó la idea del socialismo, pero cada uno le puso su propio sello maligno a estas prácticas. Sello maligno. No manches. A ver, la socialdemocracia, sí, ese modelo que ha traído el estado de bienestar a prácticamente toda la Unión Europea y Canadá, y que comenzó en los países escandinavos, son ideas socialistas que operan dentro de los márgenes del capitalismo. Es socialismo que renunció a la revolución y se enfoca en las reformas, la carga fiscal y la democracia. La socialdemocracia es criticada tanto desde la izquierda como desde la derecha, tachándola a los primeros de tibia y los segundos de marxistas. Pero ya quisiera yo que en México viviéramos un poquito del bienestar que se vive en Suecia, España, Italia, Eslovenia o Dinamarca. Un poquito de ese socialismo tibio, llamado socialdemocracia, nos caería muy bien. El socialismo, que puede definirse de manera amplia como la redistribución equitativa de la riqueza, no tiene un comienzo absoluto con Marx. No, ni el marxismo ni el socialismo nunca han propuesto la redistribución de la riqueza. Eso ya es un argumento cliché en contra de la izquierda. Por eso mucha gente se asusta con esta y se alinea a su patrón. Nunca mejor dicho, ¿eh? Pues piensan que vendrá el Estado o el ejército a quitarle su coche, su casa que seguirán pagando toda la vida y sus poquitas posesiones materiales. Fíjense, qué curioso.
Los únicos que te han quitado tus propiedades materiales son los mismos capitalistas, las grandes empresas. Tú ya no eres dueño de casi nada. Muchos rentarán toda su vida, todos son servicios prestados, intangibles, licencias. Vaya, que nos estamos quedando sin riqueza material tangible por decisión de empresarios e inversionistas. Y la gente sigue culpando a la izquierda. El marxismo es la variación particular de Marx sobre el tema. Sus contribuciones al socialismo fueron principalmente en sistematizarlo, en hacerlo popular y en militarizar. De igual manera, Marx creía que fuerzas económicas impersonales estaban impulsando la historia humana. La historia se movería irresistiblemente de una etapa económica a otra hasta que llegara a la etapa socialista utópica llamada comunismo. Marx llamó a estas misteriosas fuerzas evolutivas de la historia materialismo dialéctico, así lo llamó él. Para ayudar a estas fuerzas, Marx declaró que los trabajadores del mundo debían unirse y derrocar a las clases dominantes en una revolución violenta. Pero tales revueltas fueron pocas en número y fácilmente derrotadas por sus respectivos gobiernos. Y fíjense qué pasó, que Marx, quien fue visto con razón como un instigador, porque decía por violencia hay que cambiar esto, fue expulsado de la mitad de los países de Europa. En 1849 se mudó a Londres y allí encontró una fuerza laboral que había estado pidiendo el socialismo en una forma, pues digamos como de una forma u otra. Entonces, pues ¿qué sucede? ¿Qué hizo Karl Marx? Dijo, bueno, pues aquí voy a poder hacerlo. De fervor revolucionario, Marx predicó su famoso mensaje de revolución sangrienta con la expectativa de que los trabajadores, llamados en ese momento proletarios, se alzarían y quemarían el país hasta los cimientos. ¿Pero qué creen que pasó? Que esto no ocurrió. Los trabajadores británicos, aunque estaban receptivos al mensaje de Marx, en muchos niveles, estaban en gran medida desinteresados, no les interesaba el marxismo. Y no es que el socialismo no les atrajera, sí lo hacía, pero más bien rechazaron la violencia que él quería con la que se llevaran este tipo de cosas. Ellos esperaban lograr sus objetivos mediante medios. A ver, nuevamente, y esto ya lo mencioné en otro video que no me acuerdo ahorita, pero sí, las revoluciones son violentas. Todas han sido violentas porque la violencia ha sido lo único que ha ayudado a que las cosas cambien. Lo que Marx proponía con la revolución armada es lo que ha pasado en toda la historia de la humanidad, pero esta vez no entre naciones ni luchas fratricidas, sino organización contra las élites, la burguesía, la gente que está detrás de los gobiernos. Por supuesto que hay que evitar la violencia. Por eso me gusta la socialdemocracia, porque es más realista y porque logró cambios sin necesidad de derramamiento de sangre. Por eso el miedo de muchos con el auge del fascismo y el conservadurismo, porque muchas victorias ganadas pueden ser anuladas fácilmente. Y esto no es conspiración, ya está pasando. Ya se están proponiendo cambios que son en contra de la clase trabajadora y los derechos civiles. Igual, por cierto, socialdemocracia y liberalismo no son lo mismo. Hay que ser claros. Mientras que el liberalismo solamente te da la libertad de hacer lo que quieras con tu cuerpo y te permite sobrevivir si tienes con qué competir, las ideas socialdemócratas en países europeos han permitido acceder a salud, educación y pensiones públicas, o que el porcentaje de personas con casa propia sea de los más altos en el mundo, garantizando con ello mayores ahorros, mayor tiempo en familia y una vida digna más allá del éxito económico individual, muy distinto a lo que ha sucedido en la América liberal. Decir que liberalismo y socialdemocracia es lo mismo es igual de equivocado que decir que woke es sinónimo de socialismo. Claramente, la socialdemocracia no se espera que funcione igual en todas partes como funciona en Europa, pero eso ya es chamba de los intelectuales y los políticos locales y de los caminos que se propongan para su implementación, y no quedarnos en el mismo punto de la historia que permite tantas injusticias como sucede en nuestro país. Pero cuando ni siquiera las reformas y la democracia son suficientes, la violencia aflorará, si no en movimientos organizados en el mismo desgarre del tejido social, justo como está sucediendo en México. De hecho, México se ha caracterizado estos últimos años por una carencia notable de movimientos y activismo social fuerte, ya sea por la supresión desde el Estado y el crimen organizado, ya sea por las mismas dinámicas sociales que no lo han permitido. Los últimos movimientos fuertes realmente fueron el EZLN, Yo Soy 132 y Morena, que bueno, ya me dirá cada uno su opinión sobre estos. Democráticos y tenían buenas razones para ser optimistas porque había una serie de medidas que utilizaron, medidas parlamentarias de reforma, mejoraron tanto las condiciones laborales como la expansión del electorado. Así que en Inglaterra tampoco funcionó porque decidieron, en vez de resolver el tema a través de la fuerza, usar al parlamento para que a través del voto y el paso de ciertas leyes se optimizara la diferencia entre la burguesía y el proletariado. Por supuesto que no estaban interesados los ingleses de ese entonces en una revolución armada, porque en el siglo XIX el mundo era del Imperio Británico, estaban experimentando la revolución industrial. El capitalismo ciertamente estaba ofreciendo ventajas. No puedes proponer una revolución en medio de otra que sí estaba trayendo beneficios. El capitalismo ciertamente sí trajo beneficios a la humanidad. El capitalismo no es el diablo,
pero tiene sus problemas y está desgastándose y es violento, sobre todo en sus múltiples manifestaciones más modernas. Eso es lo que critico en este canal. Y ojo, que a pesar del incipiente éxito social del capitalismo en la Inglaterra del siglo XIX, aún así habían injusticias, y por ello en Inglaterra se organizaron y se fundaron los primeros sindicatos de ese país. Por eso las ideas de Marx no cuajaron tanto en Inglaterra, y sí en contextos más autoritarios, cuasi feudales o con crisis estructurales profundas como en Rusia, China y Latinoamérica. Ahí está la clave del éxito del socialismo en estos países. Es decir, se dio cuenta Marx de que sus ideas sanguinarias no iban a florecer aquí porque, además, un robusto cristianismo centrado en la Biblia floreció en la Gran Bretaña de una manera que simplemente no ocurrió en Europa continental. Cuando se le preguntó a su igualmente fanático colega Friedrich Engels el nombre de la persona que más detestaba, Engels respondió Spurgeon. Esta fue una referencia reveladora al gran predicador bautista Charles Spurgeon, quien atraía regularmente a audiencias de más de 10,000 personas en Londres. ¿Con qué? Con un mensaje de paz. Entonces, obviamente, los trabajadores, los proletariados, decidieron no lanzarse y hacer manifestaciones y quemar gente y todo lo que realmente se estaba queriendo planear, pues en este caso Marx. La realeza y los proletarios por igual se sentían atraídos por sus mensajes directos de perdón, de esperanza y... Sí, el cristianismo protestante con una visión moral del dinero donde está bien explotar al prójimo. Un cristianismo que hábilmente omite o ignora versículos, pecados y mandamientos que condenan la explotación o la usura. de significado que se encuentra en la persona de Jesucristo. Engels comprendía bien que un pueblo que posee estas cosas no suele derrocar gobiernos, suele encontrar puntos en común y resoluciones pacíficas, pero no era solo Spurgeon. No sé por qué, pero esto ya empieza a apestar a propaganda político-religiosa. También estaba la Gran Bretaña del coloso de William Booth, el ejército de salvación, que fue pionero en la benevolencia cristiana a gran escala. O sea, Sí, en efecto, es propaganda del conservadurismo gringo. Ojo, gringo, ni siquiera mexicano, que son muy distintos. la fe cristiana de la clase trabajadora satisfizo en gran medida las necesidades del alma. Simplemente no eran un pueblo poseído del espíritu revolucionario que Marx exigía. Amargado y además ateo, Marx rompió con los socialistas en Gran Bretaña mientras continuaba predicando un levantamiento obrero en los países industrializados de Occidente hasta que se murió en 1883. ¿Pero qué pasó? No ocurrió. Todo lo que él predicaba que iba a ocurrir no ocurrió, y entonces aquí entra el marxista italiano Antonio Gramsci. La predicción marxista de revolución llevó al desencanto entre los marxistas posteriores, quienes esperaban ese día como los miembros del culto Puerta del Cielo esperaban el cometa Halley. O sea, lo esperaban de verdad. Fíjense, esto es algo que extraño de los conspiranoicos de antes, que señalaban a los grandes capitalistas como Rockefeller, Rothschild, entre otros grandes, como responsables de las desigualdades y el dolor del mundo. Hoy, gran parte de la conspiranoia parece que fue capturada por el conservadurismo, y ahora no, ahora defienden el capital, defienden a las élites. Ya. Mientras languidecía en una de las prisiones de Mussolini, el pequeño Gramsci llenó una serie de cuadernos secretos con sus propias ideas marxistas, entre ellas una explicación para la fallida profecía de Marx sobre un inminente levantamiento proletario contra las clases dominantes. Según Gramsci, Marx había subestimado gravemente la fortaleza de la sociedad occidental. Entonces, ¿qué ocurrió? En 1917, en Rusia, una insurrección armada tuvo éxito porque el Estado, con su principal apoyo institucional, la Iglesia Ortodoxa Rusa, estaba débil. O sea, la Iglesia Ortodoxa Rusa en ese momento estaba débil, el Estado estaba débil, y entonces ahí sí funcionó. Un rápido golpe los derrumbó a estos dos instancias muy fuertes, estos dos pilares que deberían de estar sólidos. En la visión de Gramsci, Occidente, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos, eran diferentes. El diminuto italiano hablaba en términos de hegemonías, es decir, Me encanta cómo habla de Gramsci. Lo pone como ese tipo de villanos pequeños perdedores, tipo Lord Farquaad. de estructuras de poder. Mientras Marx dividía el mundo en una sola hegemonía de los que tienen contra los que no tienen, Gramsci lo dividía en más hegemonías: familia, educación, gobierno, moralidad, iglesia, ley y sociedad civil en su conjunto. O sea, él agarró una estrategia diferente, pero en los mismos pensamientos socialistas. La estrategia de asalto frontal no iba a funcionar en Occidente, dijo él, al menos no al principio, porque estos pilares institucionales, los que acabo de mencionar, fíjense, la familia, la religión, todos los que acabo de decir, estos pilares institucionales de la sociedad occidental eran demasiado fuertes. Estos debían ser socavados desde dentro, primero debilitándolos, y solo entonces, cuando el coloso occidental estuviera suficientemente debilitado, una vez debilitado por dentro, entonces es que funcionaría el asalto frontal. La estrategia de Gramsci era, de hecho, la del caballo de Troya. El socialismo triunfará, escribió, al capturar primero la cultura a través de una infiltración en las escuelas, en las universidades, en las iglesias y en los medios de comunicación, transformando la conciencia de la sociedad. Alerta a todos, aquí tenemos puestas las antenitas de vinil para saber si es que esto o no será, que puede ser que sea colado en nuestra sociedad o no. Vamos a verlo. Si quieres cambiar una sociedad, decía, tienes que cambiar la conciencia de la sociedad, es decir, los valores sobre los que esa sociedad está parada. ¿Y cómo se cambia la conciencia de esa sociedad? Infiltrándote en la educación y en los
los medios de comunicación. El enfoque del caballo de Troya se llama marxismo cultural, subvertir familias, moralidad tradicional y los pilares de la identidad nacional e infiltrar las instituciones educativas, la iglesia y el sistema legal. Eventualmente, ese país caerá como una fruta madura en manos de los marxistas. No fue sino hasta la década de 1950 que los cuadernos de Gramsci, que habían sido sacados de contrabando de la prisión, fueron publicados póstumamente en italiano. Pasaron otros 20 años antes de que se publicara en su traducción al inglés. Para entonces, con múltiples genocidios marxistas y todo, uno podría haber pensado que los males del sistema estaban tan bien establecidos que nadie en su sano juicio volvería a pensar en implementarlos. Pero, como dice Alex Taunton, que es un historiador, los marxistas no son de los que se rinden ante una ideología utópica. Ah, ya sé a dónde quiere llegar Marta. Primero pone a Marx como un ideólogo fracasado y a Gramsci como padre del marxismo cultural. Lo que nuevamente es creer en una teoría de conspiración ya obsoleta, que confunde el liberalismo woke con izquierda. Fallida y asesina, simplemente porque es una ideología utópica, fallida y asesina. Y los cuadernos de Gramsci insuflaron nueva vida a los esperanzados marxistas en la década de 1980. Fíjense, ya estamos más cerca. Reina, la historia nos ha demostrado una y otra vez que ningún sistema político ni ningún político es tan brillante como las conspiraciones nos quieren hacer creer. La política es un montón de gente poderosa que no se puede poner de acuerdo en cómo dirigir a una población, por Dios. 1980, las ideas de Gramsci habían alcanzado algo de estatus de culto entre una generación de académicos occidentales. El grado en el que las tácticas de infiltración de Gramsci han funcionado fue real, según el historiador Larry Alex Taut. La izquierda comenzó a ocupar posiciones poderosas. Si no, es que el control total de todo y cada uno de los pilares sociales mencionados. Recordemos que los principios comunistas de Gramsci pretenden atacar los pilares de una sociedad. Pilar 1, la identidad de la persona. Pilar 2, atacar la educación. Pilar 3, atacar a la familia. Pilar 4, atacar a la religión. Pilar 5, atacar el amor a tu patria. Pilar 6, atacar a la libertad de expresión. ¿Se están viendo atacados estos pilares hoy en nuestra vida? No sé, coméntamelo, dime en los comentarios si tú crees que sí se está viendo atacada la familia. No lo sé, dime en los comentarios. La educación, la libertad de expresión, la iglesia. Meditemos internamente y no tan internamente. A lo mejor nos puedes poner en los comentarios qué opinas. Si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Fíjense, regresando a la historia. Los marxistas sabían también que para poder tener el control de la población era muy importante tener el control de los medios de comunicación. Y dale con que las ideas de izquierda por algún plan mágico maligno controlan los medios de comunicación, siendo que estos están controlados en realidad por capitalistas, inversionistas, empresarios y accionistas. ¿Con qué lógica dice estas cosas? O sea, nosotros mismos hemos sido testigos de cómo la cultura woke es solo la instrumentalización capitalista de las luchas sociales. Si los medios de comunicación o políticos hablan de estos temas, lo hacen por dinero o por ganancia política, no porque busquen realmente una revolución marxista, por favor. Hay que pensar tantito. Por algo lo woke está pasando de moda, porque ya la gente está harta de ese oportunismo capitalismo. Ya no vende, pues. Eso me lleva a mí a pensar, y eso nada más un pensamiento que un paréntesis, ¿por qué se encarceló al creador de Telegram, por ejemplo? ¿Por qué acaban de banear o bloquear a Elon Musk y su plataforma de Twitter en Brasil? ¿Por qué aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos, ya salió el peine. han querido varias veces ya quitar a TikTok? A ver, lo de TikTok ha sido una obsesión tanto de Trump como de Biden, aunque originalmente fue idea de Trump. Entonces, ¿me estás diciendo que Trump es marxista? Vaya, resulta que el marxismo se infiltró hasta la Casa Blanca y Trump nos engañó a todos. Ese marxismo sí que es poderoso, ¿eh? Porque los medios de comunicación tradicionales se alega que pueden ser más fáciles de controlar, pero las redes sociales, que son la muestra máxima de libertad de expresión, no se pueden controlar, a menos, claro, que pasen leyes en donde se restrinja su libertad. Con libertad de expresión me imagino a que se refiere con ser racista, homófobo y cuando, por ejemplo, en redes sociales se censuraban los discursos de odio. No te preocupes, Marta. En X y en Facebook ya uno puede ser tan incorrecto como gustes. Ya puede ser directamente racista, misógino, chauvinista, incluso ser simpatizante directo y radical de Adolfo sin problema alguno. La libertad de expresión, esto es, porque quien tiene la información tiene más inteligencia. Quien tiene más inteligencia cuestiona más a sus gobernantes, porque quien tiene la información tiene más el poder y quizás solo unos pocos quieren tener el poder de decirte solo lo que ellos quieren que te enteres, de repetirte una y otra vez solo lo que ellos quieren, lo que no les conviene, que... A ver, entonces según Marta, como ha habido intentos de censurar redes sociales desde el propio Congreso de Estados Unidos y como Trump intentó prohibir TikTok, entonces los medios, las grandes empresas tecnológicas y el poder político estadounidense ¿serían marxistas? ¿No será más bien que Marta está confundida? no te enteres, entonces eso sí que lo bloqueamos. Fíjense, los marxistas estaban seguros de que la tan anticipada revolución estaba cerca, pero eso no ocurrió. Y como no ocurrió, se quedaron estos conceptos dormidos esperando el cóctel necesario para poder volverlos a despertar entre la gente. Y esto nos lleva a nuestro tiempo y a dos adiciones a este cóctel tóxico marxista. Uno es la teoría crítica de la raza y la interseccionalidad. Ya tocó la teoría crítica de la raza.
¿Saben cuáles son las teorías opositoras a esta teoría? Así es, las teorías conspirativas del gran reemplazo, como el plan Kalergi, pura paja mental que solo funciona realmente en Estados Unidos y en los sectores más rancios de Europa. Ni en Brasil, con su gran crisol de razas y con la mitad de su población siendo raza blanca, se habla ni de teoría crítica de razas, ni su contraparte racista del plan Kalergi y el gran reemplazo y tanta tontería. A ver, todo lo que está diciendo Marta es ideología woke, es ideología liberal, es monetizar luchas sociales. Nuevamente, lo pongo así, lo woke no es izquierda. Lo woke se gestó en el posmodernismo, una ideología que cuestiona las grandes narrativas y promueve un enfoque fragmentado de la realidad, centrado en identidades y referencias individuales. Esta corriente, lejos de buscar una transformación estructural real, muchas veces termina siendo funcional al sistema económico liberal, porque convierte las luchas sociales en productos culturales y discursos que pueden ser explotados comercial o políticamente. Es eso y nada más. No hay mucha diferencia ni hay mucha dificultad en entender marxismo, comunismo, socialismo e ideología liberal y woke. Por favor. Es esta palabra tan complicada. La interseccionalidad es hacer énfasis en las diferencias entre la sociedad, no solo entre ricos y pobres, sino también entre mujeres y hombres, entre heteros y gays, entre tradicionales y liberales. Mientras más tú dividas a los grupos y dices, por ejemplo, que uno de los grupos está siendo oprimido por el otro o está siendo victimizado por el otro, se están aplicando reglas marxistas detrás del señalamiento exagerado de esta opresión. El problema no es el señalarlo, la clave es el señalamiento exagerado de la opresión. O sea, ¿Señalamiento exagerado de la opresión? Ay, Marta cree que lo que pasa en el cine y en redes sociales es señalamiento exagerado de la opresión y no conoce el mundo real, yo creo. Entonces, según Marta, hay que ser tibios, no hay que hablar de las injusticias del mundo o solo un poquito para que no se enojen los grandes capitalistas. Y Disney y Netflix no, ¿eh? Tampoco lo hagan, no sean marxistas, aunque ese señalamiento les genere millones de dólares. señalarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez y colar esta opresión a tal grado que se empiece a cambiar el lenguaje con el que se habla para poder incluir a esta minoría oprimida. Y Justamente es woke. Lo woke ha redirigido la lucha entre pares del proletariado, desviando la atención del capital burgués que sigue siendo morbosamente rico. Ay, o sea, Dios, hay gente que nunca va a tener casa propia, te estás quedando sin agua y vas a trabajar hasta los 80 años sin pensión, pero estás convencido de que el enemigo es el inmigrante, el homosexual, el indígena o la mujer feminista que pide no terminar en una bolsa de basura. Mientras tanto, los grandes capitalistas y los políticos cómplices serán inmensamente ricos por generaciones. Contaminan en un mes, o qué digo un mes, una semana, lo que tú contaminarás toda tu vida. Y ni siquiera quieren reducirte tu jornada laboral 8 horas, porque tienen miedo a la pérdida. Pero tú sigues defendiendo al capitalista y crees que tu enemigo es el otro, tu prójimo. Pero según Marta, el problema es el marxismo que está siendo implementado desde Disney con su inclusión forzada. Así es, Disney, la misma empresa que ha sido acusada de explotación laboral. ¿cómo se cambia el lenguaje? Pasando estas normas a la educación. ¿Cómo funciona? Se te cuenta cómo estos grupos, el grupo que sea, está siendo oprimido por X grupo y cómo es importante expresar este mensaje y expandirlo. Y eso es lo que se hace. Esos son los pequeños pasos. En su momento son los que usaron entre el proletariado y la burguesía y ahora es entre X grupo y este otro X grupo, pero siempre uno siendo el opresor y el otro siendo el oprimido. Son los mismos principios y quisiera infinitos que nos preguntáramos si es que estamos viviendo algunos principios hoy en día que quizás son principios que se cuelan del marxismo. El comunismo en su raíz, para poder obtener adeptos al movimiento, para que te unas a su movimiento, se basa en infiltrar la bondad de los corazones de la gente, en que nosotros que somos gente buena decimos, es verdad, este grupo que es minoría está siendo oprimido, debemos por amor al prójimo ponernos de su lado, es decir, se agarran de tu compasión para que te unas al movimiento que tiene como finalidad separar para después destruir. La pregunta no es si ciertos grupos están siendo más oprimidos por otros, evidentemente la respuesta es sí. La pregunta no es si esta opresión está mal, claro que está mal. Miren, lo voy a poner así. Todas esas luchas que se tachan de progres son válidas, pero han sido monopolizadas por nada más ni nadie menos que el capital. Por eso son tan pesadas, por eso parecen manipulación y se ven tan hipócritas, no porque sean marxistas, sino porque son eso, hipócritas que se aprovechan para generar más dinero, por Dios.
que las personas de color son víctimas de la hegemonía blanca, la supremacía blanca o en lo que a veces se llama privilegio blanco. Su idea es la siguiente: eres afroamericano, estás oprimido, lo sepas o no. Eres blanco, eres un opresor, lo sepas o no. Crenshaw argumentó que Estados Unidos es culpable de esto. ¿Te suena familiar? Porque, según lo que ella expone, el racismo está profundamente arraigado en cada aspecto de la sociedad. Y es verdad, mucho de esto es verdad. Una guerra civil para liberar a los oprimidos, enmiendas constitucionales para protegerlos y acción afirmativa para impulsarlos. Hasta ahí está bien, pero ahora vamos más adelante. Y una multitud de programas gubernamentales para ayudarlos. Banda, realmente ya me estoy cansando, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que no es suficiente todo eso. Nada sería nunca suficiente. Si un hombre o una mujer afroamericanos, según ella, no tiene éxito en América, no puede ser el resultado de sus propias elecciones o limitaciones. Siempre es culpa de un sistema racista. Eso es lo que ella dice. Y si eres blanco, eres parte de este sistema racista y debes pagar por tu pecado. Muchos expertos en el tema piensan que, literalmente, esta teoría está siendo utilizada para allanar el camino, para abrirle el camino hacia reparaciones masivas por la esclavitud, porque supera, no lógicamente, sino emocionalmente, a nivel emocional, el principal obstáculo que enfrentan quienes exigen tales reparaciones. ¿Cómo hacer que los blancos de hoy sean cómplices del crimen, de una esclavitud institucional que terminó hace más de 150 años? ¿Por qué la gente de hoy en día tendría que pagar los crímenes que hicieron personas de 3 o 4 generaciones atrás? En lógica no tiene sentido. Emocionalmente, sí. Fíjense qué interesante. En lógica no tiene nada. Nuevamente, manipular la opresión del otro como lo hacen los medios de comunicación y políticos, no lo hacen por marxismo ni por la superación del capitalismo, lo hacen por el rédito económico. Repito, no es difícil de captar eso. Sentido. Es como pedirle a Alemania que pague a todo el mundo un impuesto grande por ser los originarios del Holocausto. Evidentemente, los alemanes de esta generación van a decir: oye, ¿yo por qué tengo que pagar algo que hizo mi abuelo? Pues lo mismo está ocurriendo en algunos lugares de Estados Unidos. En el 2020-2021 se derribaron monumentos de gente blanca que alguna vez tuvieron esclavos. Y aunque es Otra vez nos habla de problemas de Estados Unidos, problemas raciales y sociales de Estados Unidos. Mamón, Estados Unidos es el país de la democracia liberal. Esos temas no son para nada iguales en México, ni siquiera son iguales en Europa. Insisto, este guión le llegó 10 años tarde a Marta. Pues ¿dónde estaba en el 2016? Ah, cierto, haciendo No Manches Frida, esa obra maestra del cine mexicano financiada por recursos públicos. Muy comunista de tu parte, ¿eh, Marta? horrible que los hayan tenido, es parte de la historia de este país. Lo bueno y lo malo ocurrido en el pasado es parte de la historia, de lo que hace a este país una patria. Y el punto es que las generaciones actuales deben sentirse avergonzados de haber nacido blancos. Fíjense, cuando estuvo el paro que ocurrió en el 2020, cuenta una mujer llamada Candace Owens, la recomiendo mucho, tiene un canal fabuloso, es una periodista afroamericana experta en este tema. Ella asegura que se empezaron a meter e infiltrar estas teorías marxistas en la sociedad con el movimiento que hubo en esa época y no salieron a las calles y quemaron lugares. Miren, si algo ha caracterizado al fracaso de la derecha mexicana estos últimos años, y lo he expuesto en tweets y videos, es que ésta se enfoca en las payasadas de la cultura woke y todo eso. Cosas que al mexicano de a pie no le interesa. En México tenemos problemas más serios. El video de Marta está muy desubicado temporal y geográficamente. Le está hablando al gringo del 2015 que encontró en Trump un político antiprogre. Un gringo que no es igual al gringo que votó por Trump en 2020, ni el gringo que votó por Trump en 2025, por Dios. Ay, Marta se está peleando contra los 8 años de política de Obama y las políticas de inclusión de Netflix y Disney. Ya está. Políticas que llevaron al auge de la derecha y el fascismo. Pero los gringos no conocen la izquierda. Lo único que conocen de política es derecha capitalista y derecha capitalista gay friendly. Nada más. ¿Qué marxismo va a estar infiltrado en el gobierno, instituciones y empresas estadounidenses, por favor? Ok, y vamos a suponer que sí, que Estados Unidos ya fue infiltrado por los marxistas y estos amenazan con implantarse en todo el mundo. Pues entonces, ¿qué infiltración tan pusilánime? Porque van perdiendo de calle, ¿eh? ¿Qué tipo de marxismo puede haber en un país con bajo índice de sindicalización como los Estados Unidos, donde la propiedad privada está protegida constitucionalmente, donde la desigualdad económica crece año tras año y donde la cultura dominante promueve el individualismo y el libre mercado? Un marxismo cultural o real no podría prosperar en un sistema tan profundamente capitalista y fragmentado políticamente como el gringo. Así que si esta amenaza existe, es una fantasía más que una realidad. Una fantasía del 2014 a la cual Marta llegó muy tarde. De la libertad y la democracia apela a la creencia de que cualquiera, no importa de qué estrato social seas y empieces, puede escalar a llegar a ser el dueño de empresas y grandes negocios. La libertad de crear, la libertad de competir, la libertad de emprender, la libertad de adquirir. Ahora se pone a decir la falacia más grande del capitalismo. A ver, Marta, si en el capitalismo todos podemos ser CEOs, millonarios y lo que gustes, ¿eso significa que el pobre es pobre porque quiere? Si es así, entonces, ¿por qué existe pobreza en el país emblema del capitalismo? ¿Por qué quieren ser pobres los estadounidenses? Luego, habla de libertad de crear y competir. ¿Neta? ¿En serio, Marta?
Estamos en el 2025, no en 2015. ¿De qué libertad me hablas? ¿Del boicot de Trump a Huawei en 2018 porque Estados Unidos no podía competir con su tecnología? O ya sé, me hablas de la revisión del TEMEC porque Estados Unidos no puede competir con la mano de obra barata mexicana en el sector automotriz. ¿De esa libertad económica me hablas? El marxismo, mucho más que el capitalismo, apela a nuestra naturalidad codiciosa, porque se basa en este principio: lo que es tuyo debería de ser mío. De hecho, tengo el derecho de tomarlo por la fuerza si es necesario. Banda, ¿saben qué? Creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente creí que habría argumentos sólidos, que Marta o su guionista se habrían preparado para entregar un gran video criticando a la izquierda. Ese video que tanto me exigen algunos comentaristas en mis videos. Pero si este es el nivel argumentativo de esas personas, entonces no hay mucho que debatir. No creo que haya más que rescatar o argumentar en el resto del podcast de Marta. Desafortunadamente entregó una retórica desfasada, trasnochada, que ni siquiera la derecha gringa contemporánea predica. Es más, les voy a confesar algo. Yo mismo entre 2013 y 2014-2015 creía en un montón de estupideces como las que salen en este video. Encontraba en el alt-right esa rebeldía antisistema. ¿Y saben cómo me curé? Cuando empecé a viajar, cuando empecé a dejar las redes sociales, cuando tuve la oportunidad de volver a estudiar, cuando conocí otras realidades políticas, económicas y sociales al migrar, cuando comencé a hablar con otras personas de esas otras realidades, cuando me volví un loco que devora libros, porque antes era un pasatiempo, pero ahora son mis circunstancias y mi trabajo que me han exigido leer un chingo de historia, política, cultura, neurociencia, sociología, filosofía, psicología, antropología. Y estoy muy agradecido con la vida en que me haya llevado a ser un creador de contenido en YouTube, un creador muy pequeño y con mucho que aprender, pero estoy muy agradecido de que me haya alejado de estas ideas de derecha. Y ojo, no quiero decir que todas las personas de derecha son malas, ni que las ideologías de derecha están equivocadas en todo. Tienen cosas rescatables, como lo del capitalismo que ciertamente ayudó a la prosperidad de la humanidad. Pero hay cosas que se deben de criticar. Y argumentos como el de Marta, más que ayudar a la derecha, realmente la ponen en ridículo. Así que escojan mejor su bibliografía, sus creadores de contenido, sus argumentos, porque esto de Marta es patético. Es el ejemplo más patético de crítica a la izquierda que he visto en mucho tiempo, incluyendo comentaristas en mis videos, ¿eh? Entonces, pues nada, hasta aquí lo dejamos. Espero lo hayan disfrutado. Yo no lo disfruté, sinceramente. Díganme qué opinan de todo lo dicho en este video. Y pues sin más, nos vemos en el próximo video. Quiero que estén bien y hasta luego. Chao, 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 chao.